El juego prohibido. Mi padre me contó esta anécdota que me pareció muy escalofriante. Cuando él tenía 16 años de edad, dice que se reunieron la mayoría de su familia y se quedaron en la casa de uno de ellos. Esa noche corría normal. Los primos y mi padre platicaban, jugaban, se reían, etc. Cuando de pronto, una de las primas, la cual era madre, les pidió de favor bajar la voz, ya que quería recostar a su bebé en una de las habitaciones y no quería ruido fuerte para que no se despertara. No les quedó de otra más que guardar un poco de silencio. Pasaron unas cuantas horas y los primos se estaban aburriendo del silencio. Entonces decidieron algunos ir a descansar, cuando de pronto uno de los tíos de mi padre se acercó y en ese momento sacó un tablero Ouija, diciendo: ¿se atreven a jugar o tienen miedo? Nadie fue obligado a jugarla, sin embargo, no querían tampoco quedar como gallinas, entonces aceptaron, y ahí se les unieron más miembros de la familia. En total, eran 6 personas entre tíos, primos, incluyendo mi padre. Todos se reunieron en un cuarto alrededor del tablero. Apagaron las luces y prendieron 5 velas para iluminar el lugar. Los participantes preguntaban una serie de cosas, y al ver las respuestas del tablero, todos se impresionaban ver cómo acertaba la mayoría. Entonces, al percatarse que el juego era real, empezaron a hacer burlas y más preguntas personales, hasta que uno de los primos sin razón se le ocurrió preguntar burlándose: ¿puedes hacernos flotar? Dice mi padre que en ese momento el puntero dejó de moverse en seco, sin dar respuesta alguna. El ambiente comenzó a tornarse muy pesado, y por alguna extraña razón, todos los jugadores sentían una sensación de escalofríos y nervios. Se veían fijamente sus rostros con dudas, mientras que coincidían en sentir la misma extraña sensación. Después de algunos minutos, justo cuando iban a hacer otra pregunta, el puntero comenzó a escribir rápidamente, escribiendo la frase: «Saquen al niño que está dormido, apaguen todas las velas, y los haré flotar». Todos, aterrados de ver la respuesta inesperada, apartaron las manos del tablero. No hicieron un cierre, ni tampoco se despidieron. Simplemente decidieron ya no seguir jugando, así que guardaron el tablero. Unos minutos más tarde, cuando todos iban a sus respectivos cuartos, escucharon un fuerte grito que provenía de la habitación donde dormía la prima junto con su bebé, y todos corrieron hacia ella. Cuando entraron, estaban pasmados de miedo al ver cómo la cama se movía bruscamente de un lado hacia otro. Desesperada, gritaba por ayuda, pero a los segundos, la cama se detuvo, y el tío de mi padre la tomó del brazo para bajarla rápido de ahí. Lo más aterrador fue que al mirar hacia la cuna del bebé, él ya no estaba, pero por fortuna alcanzaron a ver por una esquina de la puerta cómo sus cobijas eran arrastradas en el piso. Obviamente todos salieron apresurados y quedaron completamente en shock al descubrir que la cosa que arrastraba al bebé era una muñeca antigua que estaba colocada en una repisa. Vieron cómo la muñeca los volteó a ver, soltó al bebé y se fue corriendo por el pasillo hasta desaparecer. Todos gritaron sorprendidos y alertaron a todos los demás miembros de la familia. Se les explicó lo sucedido, y entre todos buscaron por cada rincón de la casa a la muñeca, pero jamás la encontraron. Desde entonces, mi padre aconseja en no meterse en esas cosas que uno desconoce, pues nunca se sabe con qué ser maligno te puedas estar topando. Ahora, prefiere no volver a tener contacto con ninguna de esas tablas, ya que no ha podido superar el horrible trauma que ese juego le ocasionó. Relato de Daniel González. La Ouija es real. Comparto la siguiente historia que viví hace mucho tiempo. Todo empezó con mi grupo de amigas de la infancia. La mayoría coincidía nuestra residencia en la misma calle,
en la ciudad de Tijuana. Yo tenía alrededor de 10 años de edad, cuando una de ellas nos mostró su nuevo juego en una de las reuniones que hacíamos. Era un tablero Ouija. Finalmente, en varias reuniones era costumbre para mis amigas jugar, mientras yo solo participaba observando, sin jugar, por respeto y temor al juego, ya que sabía que en realidad no traía nada bueno. Una de las preguntas que hicieron mis amigas fue, ¿qué significaba cuando el triángulo daba vueltas? Y el tablero respondió, estoy haciendo una maldad en estos momentos. Y preguntaron, ¿a quién? El espíritu con claves nos respondió que todas conocíamos a esa persona a la cual la Ouija hacía referencia. Sin embargo, no pudimos descifrar a quién se refería en ese momento. Finalmente, después, el momento llegó. Recibimos una muy triste noticia. Unos jóvenes que eran hermanos, conocidos de algunas de nosotras, sufrieron un accidente y uno de ellos falleció. Pudimos deducir que ese era el mal al que el tablero se refería, pues exactamente las personas que dijo que lo conocíamos coincidía. Después de varios meses, casualmente fui a visitar a mi amiga llamada Melissa, cuya casa era donde eran las reuniones donde se jugaba con la Ouija. Y como era costumbre, ella los fines de semana se levantaba hasta tarde, de tal grado que en esa ocasión toqué repetidas veces el timbre, incluso hasta cansarme, pero parecía que nadie se encontraba en casa. Cuando estuve a punto de retirarme, alcancé a ver por la ventana de la sala, que da vista a la calle, una silueta de mujer que se levantó del sofá. Tenía bata blanca, pero solo vi a alguien. Pensé que quizás sería un familiar de mi amiga, o incluso su mamá que venía a abrirme. Pero eso jamás pasó. Ese mismo día, horas más tarde, mi amiga se comunicó conmigo para decirme que apenas iba despertando, y le conté todo lo sucedido. Con cara de asombro, me preguntó, a ver, dime, ¿era delgada, tez blanca y estatura alta? Yo le respondí, sí, más o menos, así se me afiguró que era. Mi amiga se quedó en shock y me comentó que el espíritu de ese tablero era una mujer y se definía con las mismas características. Aún recuerdo su imagen y siento escalofríos. Independientemente si crees o no en la Ouija, más vale tomar en cuenta que no es un juego y se manifiesta de maneras que nunca pudiéramos imaginar. Relato de Lucette Saralegui.